Introducción a la química orgánica con comentarios de Rachel Carson. La química orgánica normalmente se define como la química de los compuestos del carbono. Si un compuesto no contiene carbono, lo denominamos inorgánico. La razón por la cual todo un campo de estudio de la ciencia se centra en un único elemento de los más de 100 existentes se debe a la capacidad con la cual los átomos de carbono forman enlaces con ellos mismos y con otros elementos para dar lugar a moléculas de gran tamaño y estabilidad. De hecho, las moléculas de importancia para los seres vivos son moléculas orgánicas. Pero si usted piensa que en un curso de química orgánica las va a estudiar, está poniendo su dinero en el lugar equivocado. Debe buscar un texto de bioquímica. Los cursos y textos de química orgánica se enfocan en especies químicas y grupos funcionales que no son tan relevantes para la vida de manera específica, pero sí estudian las leyes químicas sin las cuales sería incomprensible un texto o curso de bioquímica. La pregunta pertinente es, en cualquier caso, si la química orgánica no estudia la química de los organismos vivos, ¿qué es lo que estudia la química orgánica? Los compuestos que contienen carbono, como lo dice su definición y lo dijimos al principio. Es solo que la diversidad de los compuestos con carbono es mucho más amplia de la que se es empleada por los seres vivos. Y mucho más importante, algunos de esos compuestos orgánicos no empleados por los seres vivos son de importancia industrial. Existen compuestos orgánicos que nunca han estado presentes y que no pueden ser creados por los organismos vivos. ¿Por qué los llamamos orgánicos? La química orgánica actualmente se define nuevamente en base a su composición de esqueletos de carbono, no a que un compuesto esté presente en los seres vivos. De hecho, mucho de la aplicación industrial de la química orgánica se basa en la síntesis de sustancias orgánicas no naturales, lo cual acarrea problemas si no se las usa de manera responsable. Una sustancia no natural no hace parte de las redes de biodegradación de un ecosistema, lo cual provoca el fenómeno de bioacumulación y biomagnificación, lo cual provoca toxicidades. Aun cuando la sustancia se administre en concentraciones entre comillas seguras, al ambiente, la bioacumulación y la biomagnificación en la cadena alimenticia provoca que los depredadores superiores sean afectados por su toxicidad, tarde o temprano. La toxicidad de los compuestos orgánicos sintéticos industriales fue planteada originalmente por Rachel Carson a mitad del siglo XX en torno al efecto de estas toxinas orgánicas en las poblaciones de aves. En la actualidad, la química orgánica se ha enfocado en la tendencia verde, lo que es otra forma de decir que se busca reemplazar sustancias orgánicas no naturales por homólogos producidos por los seres vivos que sí son objeto de rápida biodegradación por parte de los ecosistemas. Por lo anterior, es fácil deducir que el nombre de química orgánica es altamente artificial. De hecho, como el átomo de carbono es el que con mayor facilidad forma estructuras moleculares complejas, sería preferible el nombre de química estructural del carbono. Pero el peso histórico es demasiado fuerte. Originalmente se pensaba que las sustancias de carbono con estructuras complejas solo podían ser sintetizadas por los seres vivos. De esta forma pensaban los grandes químicos del siglo XVIII y principios del XIX. El desarrollo de la química orgánica fue precisamente desligar a las sustancias del carbono de sus orígenes orgánicos. La afirmación anterior no es una creencia nueva y puede datarse hasta los orígenes de la química orgánica e incluso de la química misma, bajo el nombre de vitalismo. Los seres humanos han usado los compuestos orgánicos y sus reacciones por miles de años. La primera experiencia deliberada con una reacción orgánica probablemente data del descubrimiento del fuego con el endurecimiento de la madera al fuego. Los antiguos egipcios usaron compuestos orgánicos como el índico y el alizarín para tinturar el algodón. El famoso púrpura imperial usado por los fenicios también es una sustancia orgánica obtenida de moluscos. La fermentación del trigo o las uvas para producir alcohol etílico también son reacciones con un fuerte componente orgánico, aunque también bioquímico.
Durante la década de 1780, los científicos comenzaron a realizar la distinción que ha perdurado hasta nuestros días entre los compuestos inorgánicos y los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos fueron definidos como moléculas que podían ser obtenidas de los seres vivos. Los compuestos inorgánicos, por otra parte, fueron definidos como sustancias que venían de fuentes no vivas. De acuerdo con esta idea arcaica, era necesaria la intervención de una fuerza vital para la síntesis de compuestos orgánicos. Dicha síntesis podía tomar lugar solo al interior de un ser vivo y no podía llevarse a cabo en frascos de vidrio en el laboratorio. Entre 1828 y 1850, un número de compuestos que eran claramente orgánicos fueron sintetizados de fuentes que eran claramente inorgánicas. La primera de estas síntesis fue realizada por Friedrich Wöhler en 1828. Wöhler encontró el compuesto orgánico denominado urea. La urea era un componente de la orina, la cual podía ser sintetizada mediante la evaporación en solución acuosa de un compuesto inorgánico, una sal llamada cianato de amonio. La propuesta era tan chocante para las preconcepciones religiosas de muchos de los primeros químicos orgánicos que algunos acusaron a Wöhler de estar demente o de haber falsificado sus datos. A pesar de que el vitalismo desapareció lentamente de los círculos científicos después de la síntesis de Wöhler, las distinciones entre química orgánica e inorgánica aún siguen en uso en el imaginario popular. Por ejemplo, en el término de vitaminas orgánicas, las cuales son aisladas de fuentes biológicas, y vitaminas sintéticas que son obtenidas mediante síntesis industriales artificiales. Aunque es posible argumentar que en el aislamiento imperfecto de la vitamina, entre comillas, orgánica, se encuentran otros compuestos útiles para el ser humano que no se encuentran en un compuesto sintético puro, cuando nos vamos a la molécula en sí misma que se desea obtener, no existe una distinción alguna entre ambas vitaminas. Por ejemplo, la vitamina C, ya sea extraída de fuentes biológicas o sintetizada artificialmente, es la misma molécula. Ahora, su biodisponibilidad por estar acompañada con otras sustancias en una obtención imperfecta de una fuente orgánica es una historia completamente diferente. Actualmente el estudio de los compuestos que se extraen de seres vivos se denomina química de los productos naturales o incluso de forma mucho más estricta una aplicación de la bioquímica. Lo anterior es importante porque nos ayuda a definir a la vida como un sistema químico y físico, sujeto de ser entendido, modificado y mejorado, ya sea por métodos naturales o artificiales. Por lo anterior, excluimos al vitalismo de cualquier discusión acerca del origen o evolución de la vida de la Tierra o de la síntesis de compuestos químicos biológicos o de la misma fisiología de las células vivas. La química orgánica en realidad es la química de las estructuras del carbono, por lo que el nombre de las sustancias depende más de las fórmulas estructurales que de las fórmulas moleculares. De allí que no se puede enseñar nomenclatura orgánica sin saber estructuras orgánicas. Hacia 1861, Auguste Kekulé, Archibald Scott Cooper y Alexander Butlerov, trabajando independientemente, propusieron las bases para una de las teorías más importantes de la química, la teoría estructural de la química orgánica. En química, la teoría estructural explica la gran variedad de compuestos químicos en términos de átomos que componen moléculas, el orden en que los átomos se juntan en moléculas y los electrones que los mantienen juntos. Según la teoría estructural, a partir de la fórmula estructural de una molécula, es posible obtener datos físicos y espectroscópicos y predecir la reactividad química. A partir de 1858, muchos químicos de varios países participaron en el desarrollo temprano de la teoría estructural. Fue Butlerov quien acuñó la frase estructura química en la siguiente cita de un artículo publicado en 1861. La naturaleza química de una molécula compuesta depende de la naturaleza y cantidad de sus componentes elementales y su estructura química. Los átomos pueden formar un número de enlaces fijo, en especial en química orgánica. Por ejemplo, el carbono es tetravalente, es decir,
forma siempre 4 enlaces. El oxígeno es divalente, forma 2 enlaces, y el hidrógeno y los gases halógenos son monovalentes, es decir, forman enlaces simples. En términos de simbología, las valencias se traducen como poder de enlace o simplemente como palitos que permiten vincular átomos de diferentes elementos. Tenga en cuenta, por ejemplo, que en el carbono, aunque siempre genera 4 enlaces, el modo en que se disponen esos enlaces puede variar. Los enlaces pueden ser simples o podemos tener un doble enlace a un elemento o podemos tener un triple enlace a un elemento. El punto es que la cantidad de enlaces siempre sea 4. Los carbonos y otros átomos pueden usar uno o más de sus enlaces de valencia para unirse unos a otros. Sin embargo, de entre todos los elementos, el carbono es el que expone esta capacidad en su máxima y más diversa expresión, pues puede unirse con otros átomos de carbono con diferentes números de enlaces. Las fórmulas estructurales buscan representar la conectividad y distribución de los átomos al interior de una molécula, pero igual hay varios tipos de fórmulas estructurales. En química, los modelos de bolas y bastones es un modelo molecular de una sustancia química que sirve para mostrar tanto la disposición tridimensional de los átomos y los enlaces entre ellos. Los átomos están típicamente representados por esferas daltonianas, conectadas por varillas que representan los enlaces. Los enlaces dobles y triples suelen representarse por 2 o 3 barras curvadas respectivamente, aunque esto no represente adecuadamente las entidades matemáticas que predicen sus formas en el espacio llamadas orbitales. En un buen modelo, los ángulos entre varillas deben ser los mismos que los ángulos entre los enlaces y las distancias entre los centros de las esferas deben ser proporcionales a las distancias entre los correspondientes núcleos atómicos. El elemento químico de cada átomo se indica a menudo por el color o tamaño de la esfera y se emplean tanto en modelos tridimensionales computacionales como en los modelos físicos de plástico. Los modelos de Lewis de punto y enlace y de barra y enlace son diagramas que muestran la unión entre los átomos de una molécula. En los de punto y enlace, cada enlace va a estar representado por un par de electrones. Otra manera de este modelo es el de barra y enlace. En este caso, las parejas de electrones se representan como barras en un enlace. Esto implica que un enlace covalente va a estar compuesto por 2 electrones. Los modelos de esqueleto o fórmula esquelética, también llamada fórmula lineal o fórmula taquiográfica de un compuesto orgánico, es un tipo de fórmula estructural que sirve como representación abreviada de la unión de una molécula y algunos detalles de su geometría molecular. Una fórmula esquelética muestra la base de una molécula que se compone de los átomos de carbono que forman la molécula. Se representa en 2 dimensiones como en una página de papel. Emplea ciertas convenciones para representar átomos de carbono e hidrógeno abreviadamente, que son más comunes en la química orgánica, así como la tridimensionalidad si es necesario. En este caso, los átomos de carbono van a estar implícitos en las aristas de cada una de las esquinas del zigzag. Entonces va a estar tanto en esquinas como en los cambios de dirección. Y los hidrógenos unidos a los carbonos también van a estar implícitos, completando siempre 4 enlaces de carbono. Sin embargo, los hidrógenos que están unidos a otros elementos como oxígeno, los oxígenos y otros elementos diferentes del carbono se van a representar de manera explícita. La técnica de las fórmulas de esqueleto fue desarrollada por el químico orgánico Friedrich August Kekulé. Las fórmulas esqueléticas se han vuelto omnipresentes en la química orgánica, en parte porque son relativamente rápidas y fáciles de dibujar. Pueden considerarse estructuras de Lewis abreviadas, observando ciertas convenciones, aunque para los problemas de lápiz y papel, especialmente los que se ven en las pruebas de estado, en Colombia, lo más común será ver fórmulas estructurales de barra y enlace, donde los carbonos se ubican de manera explícita. También podemos tener proyecciones de Haworth, la cual es una forma común de escribir la fórmula estructural para representar la estructura cíclica de las fórmulas hemiacetales, con una
perspectiva tridimensional simple, especialmente para cetonas y aldehídos cíclicos, como es común en muchos azúcares simples. Ahora, aunque existen otros modelos, solo nos enfocaremos en estos, pues son los más comunes y los que probablemente van a aparecer en nuestras pruebas de estado. La teoría estructural le permitió a los primeros químicos orgánicos comenzar a resolver varios problemas fundamentales que los acosaban, en especial el problema del isomerismo. Estos químicos frecuentemente se encontraban con ejemplos de diferentes sustancias que tenían las mismas fórmulas moleculares, pero que presentaban propiedades físicas y químicas completamente diferentes. A estas sustancias se las denominó isómeros de una misma fórmula molecular. Consideremos un ejemplo. Tenemos dos compuestos de la fórmula molecular C2H6O, que son claramente diferentes debido a sus diferentes propiedades físicas y químicas. Una la llamamos alcohol etílico y el otro éter dimetílico, aunque también pueden ser denominadas etanol y dimetiléter. Observe que estos dos isómeros poseen diferentes puntos de ebullición y por ende uno es líquido a temperatura ambiente mientras que el otro es un gas. Debido a que la fórmula molecular de ambos compuestos es la misma, esto no nos sirve para entender las diferencias entre las propiedades físicas de ambas sustancias. La teoría estructural remedia esta situación al adjudicarle a cada sustancia una fórmula estructural diferente, con diferentes tipos de conexiones entre átomos y diferentes tipos de interacciones con otras sustancias. Posteriormente, en 1874, las fórmulas estructurales originadas por Kekulé, Cooper y Butlerov fueron expandidas a las tres dimensiones por medio de trabajos independientes de Van Hoff y Lebel. Ambos propusieron que los hidrógenos de la molécula del metano, CH4, se encontraban dispuestos como si estuvieran apuntando a las puntas de un polímero regular tridimensional, llamado tetraedro, y no como una cruz bidimensional. Hasta entonces la molécula de metano se dibujaba plana como si fuera una cruz, y aún lo seguimos haciendo en fórmulas estructurales simples. El conocimiento, sin embargo, de la disposición tridimensional más realista de las moléculas es vital para el entendimiento de la química orgánica y cualquier otra ciencia que dependa de ella, como la bioquímica. El átomo de carbono puede presentar ciertas geometrías moleculares dependiendo de su nivel de hibridación y con quién está unido. Tenemos tres tipos de hibridaciones básicas: la sp con un triple enlace entre carbonos y que genera una geometría lineal. La sp2 con un doble enlace entre carbonos que genera una geometría trigonal plana. Y la sp3 entre carbonos que genera enlaces simples entre carbonos con una geometría tetraédrica. Bien, esta fue la introducción a la química orgánica. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.